Yo te doy el pase. Gracias, Denis. Estás online. Pueden comenzar. Gracias, Denis. Buenas noches, vecinas y vecinos aquí del Distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, en la zona norte de la región de Los Lagos. El día de hoy retomamos el ciclo de conversaciones Hablemos de, donde vamos a tocar un tema que sin duda atraviesa toda la sociedad, es tema de conversación en reiteradas ocasiones. Sin embargo, poco se ve, digamos, de que las problemáticas que afectan a las infancias que están en el Sename hay en una solución. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo explicar esta situación? Es algo que hoy día queremos profundizar. La semana pasada teníamos también otros paneles, pero decidimos trasladarlos considerando la incertidumbre que generó el anuncio del traslado de las elecciones. Entonces, como independiente, digamos, no son muchos los recursos que uno dispone, decidimos la semana pasada reordenarnos para ver cómo podemos llegar a la elección del 15 y 16 de mayo, y si es que se realizan esas elecciones, dependiendo de lo que diga el Congreso estos días, por lo que hoy día quisimos volver, digamos, a retomar el ciclo de conversaciones. Partimos con salud, luego con arte y culturas, con infancias, fuerzas armadas, acceso a la justicia, y hoy día queremos conversar, como les mencionaba al comienzo, con un tema sensible, que es precisamente la realidad de las infancias en el Sename. Sobre lo que ocurre en el Sename, yo creo que nadie en Chile puede declararse ignorante sobre el tema. Todos en alguna medida lo hemos conversado, en alguna medida lo sabemos. Incluso, como igual fue mi situación en la escuela de José Ignacio Centeno, compartí en mi sala de clases con compañeros que venían de esta realidad. Por lo tanto, no es algo ajeno. Sin embargo, sabiendo todo lo que ocurre, parece que el problema no es la disonancia cognitiva. Es decir, vemos esto y no nos parece, digamos, ya no, vemos que está mal, pero no nos comprometemos. Parece que lo que nos hace falta es una disonancia afectiva, de que aparte de saber lo que ocurre, creamos que lo que ocurre ahí afecta a vidas que son determinables, a vidas específicas. De repente como que normalizamos o naturalizamos estos temas y no vemos el sufrimiento que hay detrás de una estadística. Y es por eso que la conversación de hoy día cumple el objetivo de sensibilizar sobre qué es lo que ocurre en el Sename, porque hace una semana y media atrás todos nos escandalizamos con el video de lo que ocurrió en el hogar Carlos Antunes en Providencia y en Santiago, y sin embargo pareciera que la agenda mediática después entierra ese hecho. ¿Y dónde queda el dolor? ¿Dónde queda la deuda que tenemos como sociedad para con ese niño, con esa niña, con ese adolescente que está en esa situación? Y es por eso que hoy día la conversación va a ser con dos grandes invitados. En primer lugar, nos acompaña desde Chonchi Bruna Faro, autora del libro Memorias de una niña alba, que relata su experiencia en el hogar El Alba aquí de Osorno. Bruna, gracias por estar, gracias por conectarte desde Chonchi y de verdad gracias por tu tiempo. Hola, Juan Carlos, Edison también. Sí, mira, te escucho muy atenta y es inevitable llenarse de bronca, ¿cierto? Cuando escuchamos que efectivamente sí, los derechos de los niños son tan importantes, niñas y niños, y esta indiferencia tan tremenda que hemos tenido como sociedad, ¿cierto? Hace tantas décadas, y para eso estamos aquí, para sensibilizar, ¿cierto? Que tremendo que haya que sensibilizar a las personas, porque es súper violento que no se tenga conciencia de lo que realmente ocurre, o que si se tiene conciencia se ignora, ¿cierto? Entonces, para eso estamos aquí, para tratar de aportar con un grano. Gracias, Bruna. Y desde Santiago nos acompaña también Edison Gallardo, a quien conocimos el año 2017, cuando publica Infierno en el Sename, texto en el que cuenta su experiencia en uno de los centros del Sename allá en la región de Coquimbo, y quien después también publicó sobre Esperanzas en el Infierno, donde cuenta también su experiencia. Y en ese sentido, Edison, darte la bienvenida a este espacio de conversación, y gracias también, dentro del cansancio en el que estamos todos, que te hayas dado un tiempo para compartir acá con las vecinas y vecinos aquí del Distrito 25.
Gracias. O sea, creo que todo lo que tenía que decir lo dijo Bruna. Esto es un tema de moda, un tema, la infancia es un tema de moda que cada vez que un niño muere o se sabe de alguna vulneración aparecen inmediatamente en la palestra, termina la moda, termina hablando las autoridades que lo van a solucionar y siguen durmiendo nuevamente y escondiendo la realidad en el patio trasero, ahí cerrado entre rejas, como si fuese un galpón. El otro lado del infierno, o sea, yo creo que quizás nosotros somos el infierno de algún otro planeta, este país. Wow. Sí. Es fuerte lo que dice Edison, y en ese sentido, si uno revisa la historia, el Sename nace en el año 1979 y la suscripción o la Convención, digamos, de los Derechos del Niño es ratificado por Chile en 1990. Es decir, la preocupación o la declaración, digamos, de una preocupación por la infancia antecede a la Convención de los Derechos del Niño. Antiguamente igual ya existían organismos, las iglesias igual ya venían trabajando con infancias, pero desde 1990 se suscribe esta Convención de los Derechos del Niño que hace obligatorio al Estado, digamos, velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, el Sename, que depende del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile, lo cierto es que tiene dos objetivos. Por una parte, está la reinserción social para los jóvenes que han quebrantado la ley, lo declara su misión y visión, y por otra parte, la promoción, la protección y un concepto que yo considero clave, la restitución de los derechos del niño. Es decir, uno restituye algo restituye algo a alguien al que se le ha arrebatado algo. Es decir, cuando hablamos de restitución estamos hablando de que el Sename debería restituir los derechos que han sido arrebatados a las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el 2016 todos nos estremecimos con el caso de Lisette Villa, por ejemplo, quien fallece, y según todos los informes periciales y tanatológicos, producto de la asfixia que le provocaron dos personas, dos funcionarias del Sename, dos personas por lo bajo, porque fueron formalizadas 8 personas en total. Al mismo tiempo, ese mismo año, el Sename reconoce que hacia el 2016 habían 1.313 muertes en las residencias del Sename. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está pasando? Que en el organismo que el Estado de Chile se da para restituir, proteger los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, actualmente tengamos que cargar con niñas, niños y adolescentes muertos en esos organismos. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? Bruna. Mira, me voy a colgar un poco de lo que decías tú, Juan Carlos, que efectivamente Chile ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez en 1990, pero no existe una ley en el fondo que haga efectivos los derechos de las niñas y niños, o sea, es decir, Chile vulnera los derechos de los niños y niñas todos los días. O sea, tenemos un resumen de 10 puntos que son los derechos, y si los revisamos, son todos una mentira, porque primero, voy a hacer un rapidito. Primero, derecho a la igualdad y la distinción de raza, de religión, de nacionalidad, eso es una mentira absoluta, porque en Chile existen niños de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente. Una mentira también, porque el Sename es una política de Estado vergonzosa, en realidad, que debe entregar protección, pero que sin embargo maltrata física, mental y socialmente a los niños que debieran crecer sanos y libres. El 3, que yo creo que es el único que se cumple, que es el derecho a tener nombre y nacionalidad. El 4, que es el derecho a la alimentación, vivienda, atención médica, es una mentira también, porque en Chile los niños mueren de hambre, no tienen asegurado su derecho a vivienda digna, hay miles de campamentos en Chile. El 57.000 5, niños. 57.000 niños, imagínate, yo no manejo cifras específicas, pero es aberrante. El 5, ponte tú, que dice relación con el derecho a la educación y a las atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad, mentira absoluta,
porque en Chile imagínate que se hace una campaña de caridad para la atención de los niños y niñas en situación de discapacidad. El 6 que dice derecho a la comprensión y al amor por parte de la familia y la sociedad, una mentira absoluta también, o sea, los niños en situación de cename son discriminados, son estigmatizados, como si tuviesen una incapacidad en el fondo, y cuando van a parar el cename, o sea, de amor, nada. El 7, ponte tú, que es el derecho a la educación gratuita, o sea, sabemos que en Chile existe una educación deficiente asistencial, que es gratuita, pero que se da en pésimas condiciones emocionales y estructurales también. Entonces, y cuando hablamos de los derechos de jugar, ponte tú, y divertirse, los niños en cename no tienen derecho a divertirse y a jugar con tranquilidad. O sea, y así se les va incluso hasta la inocencia, y así podríamos estar toda la noche hablando sobre este tema, pero realmente el cename es una institución que está lejos de ser un orgullo para los chilenos. Entonces, cuando yo te decía que me lleno de bronca, porque cuando tú me llamaste para hacerme esta invitación, me dijiste que este iba a ser un espacio en donde a lo mejor iban a haber más convencionales para poder firmar un acuerdo, más que un acuerdo es un pacto de compromiso, ¿cierto? Para quien llegue a las convencionales o quien llegue a la Constitución, pudiera hacer énfasis en los derechos de la niñez. Y míranos, estamos aquí 3 personas hablando sobre temas tan trascendentales y que son tan conocidos por nuestra sociedad. ¿Y dónde están las responsabilidades morales y sociales? O sea, me llena de verdad de bronca tener que venir aquí con Edison a crear conciencia de algo que ya sabemos que existe, y perdona que caiga de nuevo en lo mismo y ser tan majadera, pero de verdad me sorprende mucho. No sé, Edison, te doy la palabra, me voy a relajar un poco porque me genera una impotencia tremenda. Bueno, primero corregir una cifra. Ya a la fecha, en el año 2021, van 1836. 1836. Exactamente. La segunda cifra importante que ha arrojado la Comisión Investigadora de Niños Desaparecidos es de 114.475 niños desaparecidos del sistema. Estamos hablando que abarca desde el año 2006 a la fecha. De esos 114.475, 475 son menores de 5 años. De ese tipo de protección, entre comillas, estamos hablando. Y eso pasa por la visión caritativa que se tiene del sistema de protección. Y de hecho, una de las falencias más grandes es precisamente el derecho al nombre. Tal como lo dijo Bruna, no se respeta, y efectivamente, porque cuando tú ingresas, al menos en mi época, se utilizaba un número para marcar tu ropa. Un ejemplo, yo me llamaba Gallardo o Edison, 691. Ese me hizo recordar, que lo recuerdo en el libro Las películas de Alcatraz, en donde a todos los prisioneros se les marcaba con un número. Segundo, es mucha información, y esto se debe a los intereses creados entre partidos políticos. Y un ejemplo claro, el candidato Gabriel Boric, que es candidato a la presidencia, estaba en la mesa de infancia que había llamado el gobierno, y el discurso de él fue porque la infancia era transversal y tenía que primar el interés superior del niño. Mentira. El padre Gabriel Boric es administrador de un organismo colaborador de Sename en Coyhaique. Es allí el interés creado, y por eso cada una de las políticas en las cuales Boric apoyaba salían ganando los organismos colaboradores. La cantidad de muertes, sí hay que recoger también, se está derivando la responsabilidad única y exclusiva en Sename. Y hay organismos colaboradores que son 211, en los cuales, cuando se les preguntó por qué ellos no habían avisado de esta situación,
dijeron nosotros somos privados, no estamos obligados a informar. Y allí que existía el doble egreso administrativo y seguían cobrando la indemnización, la subvención del niño que ya había fallecido hacía 3 meses. Entonces, esta situación de la ley 20.032 lo que viene a hacer en la actualidad y lo que ha hecho durante todos estos años es un pago a la impunidad. Hasta ahora el hecho de Lisette es uno de los tantos. Tenemos el hecho de Michael en la ciudad de Copiapó, con 5 años, saca un dulce, la tía se enoja, lo encierra, se va a bailar zumba, y Michael termina calcinado en la misma aldea, cerrado bajo 3 llaves, y eso lo demuestra el cómo del documental Bajo Custodia que grabamos en conjunto con Fundación para la Confianza. Y hechos como ese se repiten, y de Michael aún no hay ninguna sola sanción, no hay nadie al cual se le haya imputado, al contrario, están con arraigo, con firma, y esa es la protección que tenemos a la infancia. Tú puedes contratar a alguien para cuidar a tus hijos, lo puede quemar con una plancha, lo puede golpear hasta cansarse y va a tener 541 días de presidio, a menos que tenga como consecuencia la muerte. Entonces aquí tenemos un doble discurso de cierto lado político que habla del derecho que está por nacer, pero es que como que una vez que nace, se le terminan los derechos. Sí. Y si es pobre, nace sin derechos, que es lo peor. Tenemos un 85% de niños institucionalizados de un universo de 6.500 aproximadamente, con institucionalización 24/7, más un universo de casi 114.000 y fracción, un poco más, de 100.000, perdón, y fracción y un poco más, los cuales tienen un 85% sin acceso a la salud mental. En Coyhaique, esta residencia familiar, que era el ejemplo del Servicio Nacional de Menores, que lo presentan con bombos y platillos, un 95% de los niños estaba sin escolaridad y los habían retirado de su educación. El mismo sistema los retiró. Entonces, creo que el Servicio Nacional de Menores está en crisis desde que nació. Y eso se debe a que nunca nació con un bien superior del niño. El Servicio Nacional de Menores nace con la idea de la señora Lucía de llegar a los detractores del gobierno militar. Y llegaba, ¿cómo? A través de los niños. Y es por eso que las primeras casas de acogida, los primeros comedores abiertos, nacen en periferias locales. Nacen solamente en ciudades en lugares muy vulnerables, porque es allí donde se escondía mayormente todos aquellos que estaban en contra del gobierno de Augusto Pinochet. Esa es la idea off the record, y esa es la base esencial por la que nace el Servicio Nacional de Menores, es decir, orientada al cuidado con el interés de llegar a los padres. Y de ahí tenemos también una desviación de mujeres solteras, hijas de algunos detenidos desaparecidos, que es SEMA Chile. Y en ese sentido, con el retorno a la democracia, ¿qué hace que la esencia entonces del organismo así concebido no haya cambiado? Como para profundizar aún más en la crisis, ¿qué ocurrió? Los recursos. Empezamos a utilizar dineros en políticas, a personeros políticos usaban dinero de niños, los partidos políticos como puestos de trabajo, chequeras pagadoras. Un ejemplo, tenemos CERPAG, que es un órgano colaborador del Servicio Nacional de Menores en programas ambulatorios. CERPAG tuvo residencias con niños con deficiencia severa, estamos hablando con discapacidad severa, de Arica a La Serena, y estaban en condiciones paupérrimas. Y nunca nadie ha levantado la voz por CERPAG. ¿Y a quién pertenece CERPAG? ¿Quién administra CERPAG? Adivinen quién. El Partido Comunista. Muy ligado al Partido Comunista. ¿Cuánta gente tiene ese antecedente? Nadie. ¿Le conviene al Partido Comunista que esto se sepa? No. Tenemos a Consuelo Contreras, exdirectora del INDH, cuando Branislav Marelich
investigó el Servicio Nacional de Menores, luego iba a investigar los dineros que llegaban y que no tenían evidencia empírica de su funcionamiento, que son los programas ambulatorios, más de 1.200 y tantos programas ambulatorios para niños que están fuera del sistema, es decir, pertenecen al sistema pero ambulatoriamente. Viene y lo sacan de la directiva del INDH e ingresa Consuelo Contreras. Consuelo Contreras, ¿quién es Consuelo Contreras? Militante del Partido Socialista, amiga de Michelle Bachelet, fundadora de Corporación Opción, quien se lleva un alto porcentaje de los dineros en programas ambulatorios. Tenemos Fundación Mi Casa, con Delia Delgato, que se lleva el 46,8% de los dineros públicos destinados a niñas a Fundación Mi Casa, quien fue directora del Servicio Nacional de Menores y una vez terminado la semana siguiente pasa a la gerencia de Fundación Mi Casa. Y el presupuesto anual de infancia es 338.000 millones de pesos. Por tanto, a algún político o a alguien le conviene que se termine, a nadie. A ninguno. Es mucha plata. Lo curioso ahí, tú mencionabas, nace con una perspectiva desde la dictadura, en democracia, persecución. De persecución, después en democracia se mantiene hasta, tú mencionas el Partido Comunista, en una entrevista, yo la recuerdo haber leído allá por el 2017, porque tú publicaste Mi Infierno en el Sename con el nombre de Edison Llanos. Yo todavía recuerdo que haber leído esa entrevista bajo, digamos, precisando quién era Edison Llanos, me acuerdo. Creo que era en El Mostrador. Y tú mencionabas también de que esto era tan transversal que tú mencionabas que el Sename tiene que dejar de ser la caja de pago incluso de la democracia cristiana, mencionaste. Entonces, a mí me llamó, esa fue como la primera señal en el radar para decir, oye, esto es transversal. O sea, parafraseando a Nicanor Parra, izquierda y derecha unida, digamos, frente a este tema, digamos, trabajan ahí unidos. Pero a propósito de los 211 organismos colaboradores que tú mencionas del Sename, que pueden ser personas jurídicas o personas naturales. Eso está establecido también en la ley ahí del Sename. Perdón, pero también un error. hay instituciones 209 y 11 de administración directa. Ya, bacán. Pero dentro de esos organismos hay instituciones vinculadas a credos religiosos y eso igual creo que es una realidad que hay que ponerla sobre la mesa. Una de las personas que fue llamada a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados a declarar y que se excusó en decir yo no tengo por qué dar respuesta, entre ellos fue Ricardo Sati, que fue muy criticado en su momento por querer guardar silencio, no por querer, sino porque guardó silencio frente ante el interrogatorio que hacía la Cámara de Diputados. Y yo sé que este es un tema sensible, más aún cuando ambos estuvieron en instituciones religiosas. Entonces, ¿cuál es también, digamos, el mea culpa que deberían hacer las instituciones religiosas frente a la realidad de las infancias en el Sename? Bruna. Mira, sí, efectivamente, Memorias de una niña alba, quiero aclarar, porque Memorias de una niña alba es una novela, tiene no harto de ficción, en realidad fue hecho en base a testimonios reales, pero su protagonista es una protagonista ficticia que hiló todos estos testimonios para poder presentarlos. Ocurrieron, sí, en época de dictadura, y lo aclaro porque muchos diarios, prensa, lo han situado en ese contexto, y efectivamente ahí ocurrió. Pero, como le decía yo antes a Juan Carlos, que efectivamente la cultura del silencio hacia los abusos a menores viene desde mucho antes. Ocurrió en dictadura, ocurrió cuando creímos ser libres, cuando llegó la democracia y creímos ser libres, ocurre ahora también. Y sí, mira, cuando se publicó este libro, la Congregación Asamblea de Dios de Osorno emitió un comunicado muy lindo, muy edílico, me imagino que igual es un poco para manejar a sus masas, ¿cierto? Felicitando al libro. En ningún momento ellos hacen un mea culpa del tema. O sea, ellos dicen haber cambiado el nombre de la institución en el año 2013, efectivamente ellos pasaron a ser una ONG, pero están bajo la tutela todavía, los apoderados de esta ONG siguen siendo la Asamblea de Dios, y ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad. O sea, es difícil entender cómo estas instituciones vulneran los derechos de manera tan brutal, porque este libro se escribió por una denuncia de violación.
en contra de una de las niñas del hogar. Entonces, no hay reparación, no hay reconocimiento, no hay justicia tampoco, porque entramos ya a temas más profundos como la prescripción del delito, qué sé yo. Pero son organismos que en el fondo tienen el discurso de la vida, ¿cierto? Como decía Edison, de la vida, pero vulneran la vida todo el rato. Entonces, es tremendo, es brutal, es inhumano, las niñas del alba, que es, traspasa, ¿cierto? Has traspasado tiempos y espacios. Las niñas del alma morían de hambre. Eran abusadas sexualmente, eran víctimas de abuso psicológico, eran encerradas, eran torturadas. Y hasta los días de hoy nadie se hace cargo, absolutamente nadie. La prescripción dejó sin justicia a las niñas del alba y la institución no ha reconocido el delito tampoco. Ellos adornan su discurso diciendo que han entregado la información en el momento que se les ha pedido, pero no ha habido reparación ni ha habido reconocimiento. Incluso tratan a la víctima de demandante, pero no de víctima. Entonces es un tema súper profundo que aquí hay que ponerle fin, porque siento que estamos en un momento histórico fundamental en donde se pueden hacer los cambios profundos estructurales y tú estás ahí, Juan Carlos, a lo mejor en una posición de privilegiada, no sé si privilegiada, pero una posición en donde podrías tú eventualmente dar tu aporte en este tema, y que lo agradezco en realidad porque yo siento que como sociedad no hemos entendido nada, que la génesis de nuestro problema está ahí, en la niñez, la génesis del problema y la génesis de la solución también. Entonces, tenemos que lograr tener una constitución que garantice un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho transgeneracional, y la niñez debe ser el eje de esta estructura, porque ya basta de tener adultos rotos por niños maltratados, porque si nos enfocamos en la niñez, nunca más vamos a tener que preocuparnos por un adulto roto, y yo no entiendo cómo no entienden. Es desolador. Yo a lo mejor no manejo tanta información de números, ni de cifras, ni como Edison, que está mucho más tiempo en este tema. Mi paso por el Hogar El Alba, por la institución del Sename, fue súper fugaz. Estuve 1 año y medio, en donde fui rescatada afortunadamente a tiempo. Recibí el amor y la contención que yo necesitaba afuera. Y vivir con el estigma del Sename es muy doloroso. La mochila es pesada, es muy pesada, porque cuando yo comencé a dar las entrevistas, cosa que no estaba acostumbrada y que todavía no me acostumbro, en una oportunidad me dijeron: ¿y tú eres del Sename, en serio? ¿Y cómo se sobrevive al horror? O sea, perdóname que te lo pregunte, pero ¿cómo es vivir así? Tengo un prejuicio súper grande respecto a esto, respecto a lo que tú estás haciendo. Y era tan doloroso cuando tú consideras que alguien puede ser parte de la solución y generalmente, o sea, efectivamente termina siendo parte del problema. Entonces, a lo mejor me fui por otro lado con tu pregunta, Juan Carlos, pero tengo tanto que decir que se me vienen a la cabeza muchas cosas y como
tomándome de tu pregunta, estas instituciones religiosas tienen una deuda tan grande con nuestra niñez, de ambos lados. Hablo de cristianismo en general, no hablo solamente de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica ha cooperado harto en esto. Y yo no sé, Edison, si tú vienes de una organización religiosa o de dónde. Edison. Sí, efectivamente, la primera etapa del libro, Mi infierno, está orientado en la experiencia de una organización religiosa, desde los 2 años y medio hasta los 7 más o menos. Y la segunda en un reclusorio de infantes que antiguamente se denominaba Cereco, que hoy son los CIPS-RC, que significaba Centro de Rehabilitación Conductual. En cuanto a la situación de Sati es un criminal. Sí. No hay nada más que agregar a eso. Es Sati sin nombre y apellido. Es un criminal y lo ha sido siempre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tanto la milicia como la Iglesia Católica tienen leyes ideadas para ellos, para salvarlos a ellos. Cuando tú denuncias en tu calidad de víctima, eres tú quien tiene que probar. Ellos no tienen que probar su inocencia por vestir hábito, por rendirle pleitesía a Dios según ellos. Esa iglesia menos santa y más pecadora de cada día, ya se sienten perdonados. Es como abuso, pido perdón y vuelvo a abusar. ¿Cachai? Esa es la temática de la iglesia y en la actualidad todavía eso continúa. Y a mí ya lo que diga el delincuente Sati me viene y me va, y se lo he dicho en muchos tonos, en varias entrevistas. Ellos hacen la ley canónica y la interpretan a su juicio, a su criterio. Abusan de la infancia, roban la inocencia a cambio de caridad. No hay un solo lugar religioso que se salve de no cometer abuso sistemático a los derechos humanos de niños y adolescentes, que lamentablemente cierta tendencia política lo tiene como su único patrimonio. Es como que los niños no merecen ser tratados con dignidad y derechos, porque si no ya estarían peleando por ellos. O sería mejor pasar a la nueva constitución a los niños, niñas y adolescentes como un derecho de propiedad, porque sería la única forma en que el Estado los defienda. Si tienen el derecho a la propiedad, es como que tiene más derechos que nosotros mismos, ¿cachai? Impresionante. Y lo primero es separar los poderes, declararnos un país completamente laico y que la Iglesia no intervenga ni en las políticas públicas, ni en las políticas de administración del Estado, ni en las decisiones en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, porque ellos ya fracasaron. Ellos ya fracasaron, y no lo digo yo, no solamente lo dice mi libro, lo dice un informe, no solamente uno, en la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el NDH, el informe Heldres, lo dice el informe de la PDI, la última estadística que levantó el Hogar de Cristo. Imagínate que el Hogar de Cristo dice que el 90% de las niñas que ingresan a institucionalización es por circunstancias de haber sido abusadas sexualmente. Y eso es mentira. No todas ingresan por eso. El 75% de acuerdo a un informe, perdón, el 85% ingresa por concepto de pobreza. Sí. Y no hay... Ahí está la raíz. Claro, y no hay otra explicación. Y de hecho, el mismo informe de la PDI, de ese número de 6.500, aproximadamente 7 de 10 declararon haber sido abusados sexualmente. Dentro de los hogares. Dentro de los hogares. Y la última encuesta que se hizo en el año 2019, Fundación Paz Ciudadana, con Fundación San Carlos de Maipo, el 50% de los niños, niñas y adolescentes, perdón, el 50% de los reclusos que estaba pagando condena ese año había pasado por una institución del Servicio Nacional de Menores. Es decir, si no corregimos ahora,
si no les brindamos habilidades psicológicas, vamos a ver lo que estamos viendo ahora, porque tenemos una sociedad tan reactiva, una sociedad tan hipócrita, que llora cuando ve sufrir a un niño, le da pena a ese niño, pero el día de mañana uno de esos niños comete un delito y él lo quiere matar. Claro, bien, bien pena de muerte. Claro, Se entonces, preguntan por qué los cabros salen a quemar, ¿por qué? y ¿En cuando qué nos yo, estamos equivocando? exactamente, yo he ido a muchas charlas universitarias y siempre hago las mismas preguntas. ¿Quién fue a marchar por el aborto 3 causales? Emocionado, la mayoría levanta la mano. ¿Quién fue a marchar por la marihuana? Emocionado, y hasta se tiran tallas. ¿Quién fue a marchar por las AFP? Y todos, ahí sí, no más AFP, y dar la explicación de su viejo, de su tata. Todas las explicaciones las escucho. Y después empiezo, ya, veamos. Las AFP afectan tu bolsillo, tu dinero, tu trabajo, tus recursos. La marihuana afecta tu libertad de consumo. Si está permitido fumar cigarro, que también te mata, ¿por qué no fumar marihuana? Lo encuentro lógico. El aborto 3 causales afecta a tu cuerpo hasta cierto límite, porque cacha la paradoja. Yo puedo donar un riñón, pero no puedo vender un riñón. Y afecta a tu cuerpo. Pero cuando dices, ¿quién fue a marchar por Sename? Cero. Nadie. Cero. Y ahí tú dices, efectivamente por eso la situación no cambia, porque ustedes no presionan y no son capaces de presionar al Estado, ni siquiera son capaces ya que tengo Twitter, lo arrobo. Oye, ¿qué está haciendo usted por mi infancia? Siempre me preguntan qué puedo hacer. Y la ayuda que ellos tienen es ayuda asistencialista, llevar comida, el niño come solamente un mes y el resto se muere, da Se lo muere de mismo. hambre. Claro, esa es la ayuda la que la sociedad piensa, que es una ayuda de caridad. Y no, si seguimos con una ley que mira al niño como un bien de caridad, como un sujeto solamente de protección e De protección y intervención, no de derecho. y no de derecho, va a pasar siempre lo mismo. Es por eso que los niños tienen que llegar protegidos a la Constitución, protección administrativa y representación jurídica, porque estando protegidos en la Constitución es la única forma en que podamos hacer exigibles las garantías y derechos. Exacto. Un país que no protege su infancia es un país que nunca, pero nunca va a progresar. Es que ahí está la génesis, Edison. Cuando una vez me preguntaron, nosotros como personas simples, mortales, sin ser constituyentes ni políticos, ¿qué podemos hacer? Y yo le decía, bueno, los niños que viven en el Sename, ellos gritan, ellos denuncian, nosotros somos los sordos, y es momento de que nosotros seamos la voz de ellos y ellas, es momento de marchar por ellos, es momento de saltar torniquetes por los cabros, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, es desolador, efectivamente, hace 2 semanas atrás todos los Twitter, todos los Facebook, todos los Instagram se llenaron de llantos, de gritos, de este niño de la residencia Carlos Antunes. de Providencia. ¿Y quién se acuerda hoy día? ¿Quién se acuerda hoy de eso? Entonces, es importante, lógico que es importante que la niñez sea considerada como los niños y niñas sean considerados, como dice Edison, como sujetos, pero no solamente de protección, sino que de derecho. O sea, me sumo a eso, lógicamente, porque ahí está la génesis de la solución como sociedad. Desde ahí partimos. Entonces, qué enojo me da que ningún otro convencional haya estado aquí hoy día. De verdad que me da mucha bronca. Llegué a esta reunión con bronca, lo digo así abiertamente. Pero se está haciendo por Facebook, así que mucha gente espero que la vea. Hay algo importante que me gustaría recalcar. Se estaba discutiendo la ley general de garantías. Sí. Me tocó 30 años lleva esa ley ahí discutiéndose. Sí, claro. Me tocó enfrentar a Mario Desborde en Megavisión. Él se sintió ofendido porque le dije que me parecía vergonzoso
que un candidato a la presidencia no conociera la ley de garantías, siendo que había empezado a tramitarse cuando él estaba precisamente como diputado. Ahí me cortaron, me sacaron del aire y bueno, esta ley de garantías le quita la autonomía progresiva al niño. Por esta religiosidad y fanatismo religioso de que el niño, los padres tienen derecho preferente. Si un padre está abusando al niño, tiene el derecho preferente. El niño no va a ser escuchado como suele suceder ahora, con el interés manifiesto en más de algún tribunal de familia en donde lo que el niño diga no importa. Imagínate lo grave que es eso. Estamos hablando de que quien se opone a la autonomía progresiva es Pepa Hoffman, porque dice que los padres tienen el derecho preferente. Efectivo, hay un derecho que no va a pasar a llevar, pero hay un fanatismo religioso que está llenando de mentiras a la sociedad con respecto a ello. De la educación sexual. Si existiera la educación sexual de calidad en los colegios, no tendríamos niñas adolescentes con embarazo precoz. ¿Cachai? Niños denunciando a sus agresores. Tuvimos un caso de un niño en donde el padre y la madre, fanáticos religiosos evangélicos, y el niño les confiesa que era homosexual. Al pobre cabro le sacaron la cresta con 15 años. ¿Quién lo defiende? Nadie. Ahí está el problema. Y Pepa Hoffman tiene un hijo acusado de abuso sexual. Esa es la educación que le quiere dar, la educación que él le dio a su hijo. Claro. ¿Cachai? Entonces, Chile, esas son las paradojas. fábrica de criminales. Así es. Es Así que es. ahí ocurren varias cosas, porque cuando me ha tocado conversar, sobre todo en los puerta a puerta con las personas y hablamos de la infancia, de hecho, hablar de infancias no es muy rentable tampoco, porque uno, los niños, niñas y adolescentes no votan, No votan. y sobre todo en vastos sectores de la población, es como con mis hijos no te metas, es como sácalo del discurso. De hecho, a nivel nacional de los constituyentes son contados con las manos las candidaturas que han dicho yo quiero llegar a la constituyente para trabajar por los derechos de la niñez. Y ahí me ocurren varias cosas, porque claro, el derecho preferente de los padres no es un derecho absoluto sobre los hijos, digamos. O sea, el derecho preferente tiene como límite, digamos, por ejemplo, las agresiones, los abusos. Y es curioso porque cuando se habla de educación sexual, por ejemplo, mi novia es educadora de párvulos, entonces cuando hablamos de esto le digo, oye, ¿cómo comprender la educación sexual para niños de 3, 4, 5 años? Entonces, y el adulto piensa que es pura genitalidad, y no, autocuidado, autorreconocimiento, cuidado mutuo, es parte de la educación sexual. O sea, cuando hablamos de educación sexual no necesariamente estamos hablando de algo pornográfico, estamos hablando, digamos, de algo mucho más integral y que tiene que ver con las dimensiones, digamos, del ser humano. Y al mismo tiempo, cuando voy en los puerta a puerta y hablo sobre el tema de infancia, otra de las cosas que me ha sucedido es que me dicen, oye, pero si en vez de preocuparnos aquí del Estado, aquí los principales responsables son los padres, porque los padres están ausentes, porque los niños no llegan al Sename porque sí. Y ese es un discurso muy instalado. Yo ahí hago un matiz y quisiera socializarlo con ustedes. Una cosa es el niño en la familia y otra cosa es el niño, niña y adolescente bajo custodia del Estado. Cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, que es lo mismo que ocurre con las personas privadas de libertad. Ahí son otras las obligaciones que el Estado debe asegurar. O sea, no puede ser que una persona muera bajo, digamos, bajo custodia del Estado. Entonces, ahí son otras las responsabilidades, son otros los estándares, y por eso es que uno hinca el diente, digamos, precisamente sobre la responsabilidad del Estado en esta materia. Pero por otra parte también es cierto que, y esto yo lo aprendí yendo cuando estudié en Santiago a los centros que trabajaban con adolescentes que infringieron la ley, que uno se da cuenta que ahí está el nieto de una persona que también estuvo en la misma circunstancia, que están en condición de vulnerabilidad, que más que sea vulnerable han sido vulnerados sistemáticamente. Entonces hay un roce constante a nivel social entre los que le dicen, no, esto es responsabilidad de los padres, y por otra parte, ver cuáles son las condiciones reales de las familias, digamos, para dar oportunidades, digamos, que la historia sea distinta y no sea un ciclo histórico donde la persona que nace en esa familia vuelve a repetir el mismo círculo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si el tema fuera tan fácil,
tal vez ya muchas soluciones habrían estado, pero el tema es muy complejo. De hecho, un candidato que se excusó de estar me decía, esto hay que verlo desde los derechos sociales. Cuando hablemos de infancia, hay que verlo como una perspectiva, no solamente con normas específicas, sino ver cuáles son las condiciones de posibilidad para que no solamente un niño, niña y adolescente, sino el contexto familiar tenga oportunidades laborales, oportunidades para realizarse. Entonces, quería preguntarles eso, ¿cómo ustedes lo ven, digamos, cuando la gente responde, no, es que es responsabilidad de la familia, no, es que es responsabilidad del Estado? ¿Dónde deberíamos poner la mirada para saber dónde intervenir? Bruna. Eh, cuando el Sename saca a un niño de una familia, hace esto. O sea, familia disfuncional, saca al niño o la niña, la lleva al Sename y la familia queda ahí con su disfunción. No hay intervención, no hay guía, no hay ayuda, no hay nada. Entonces, este niño o niña cumple su ciclo, vuelve a su hogar y sigue en este círculo y es lógico que estos ejemplos vayan pasando. Aparte, que cuando los niños adquieren estas conductas sociales que les funcionan, porque en su recorrido empírico se dan cuenta que efectivamente funcionan y después las siguen haciendo, es lógico, es un tema de sobrevivencia, ahí es cuando los condenamos, como decía Edison. Pero es un problema, como decías tú, Juan Carlos, súper profundo, porque hay que intervenir ahí en la raíz del problema, en la familia, para poder subsanar la herida de manera profunda. Entonces, ahí es cuando esa familia puede salir adelante y el niño también, y vamos a ir generando un futuro mejor para la descendencia, pero, o sea, no hay voluntad, aquí nunca ha habido voluntad política de sacar a la gente de la miseria. Es eso, es miseria. Es la miseria que te lleva a poder a querer sobrevivir y es algo natural y lógico. Entonces, es ahí donde yo creo que hay que poner todo el esfuerzo. Si no existieran pobres ignorantes, no tendríamos políticos corruptos. Al político corrupto le sirve la población pobre Me e imagino. ignorante. Eso es lo que tenemos, esa es la visión de Estado que tiene nuestro país. Pensemos en Iván Moreira, Van Rieselberg, el partido La UDI, ¿cuántos imputados tiene? Y siguen estando en el poder. Tenemos un defensor de Paul Schaeffer como ministro de Justicia, que es Hernán Larraín. Un ejemplo claro. Tenemos a un exdiputado que pertenecía a la Comisión Especial de Niños Desaparecidos y no fue a ni una sola sesión, y allí lo tenemos como vocero de gobierno. Entonces, yo creo que necesitamos una educación de calidad para mantener a políticos de calidad en nuestro Estado. La visión, esto es el tema político, el tema macro. Para nosotros poder cambiar la situación de internación e institucionalización, también necesitamos darle un poco de moralidad al derecho. Sabemos que el derecho es amoral, pero un poquito de ética y moral a los magistrados de familia, porque la institucionalización debe ser la última ratio, y es lo primero que hace. Necesitamos colmar de moralidad a los técnicos, a los consejeros técnicos, que se basan en juicios de valor, en informes psicosociales que muchas veces son adulterados para mantener al niño institucionalizado. Necesitamos un sistema integral en donde la familia sea un coayudante del proceso y no separado y no mire el proceso, sino que participe con el niño en el proceso. Edison, me están preguntando si puedes explicarle a la gente a qué te refieres que la institucionalización debe ser la última ratio, para que quede bien claro el mensaje. El último caso, la última opción. Claro, pero también la institucionalización es llevarlos a residencias del Sename. A eso te hace exacta, referencia. o los organismos coloradores. Si tú te das cuenta,
tenemos a los muchos curadores al ítem. El curador al ítem basa su defensa única y exclusivamente en los medios probatorios que le brindan los organismos colaboradores. Por tanto, no tiene posibilidad de presentar prueba propia. Y no se entrevista con el niño. Es muy raro que un curador ad litem se entreviste con el niño. Y si lo hace 5 minutos antes de la audiencia. El niño no tiene voz, ni la familia tiene voto. Entonces, muchas veces una familia humilde, o el papá que no pudo, que tiene solamente una camisa y va con una manchita aquí, o el cuello desgastado, eso es visto como despreocupación. Y puede ir bien limpio, puede ir oloroso, pero su camisa le juega una mala pasada. Eso es lo que está pasando y hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Es porque nuestras autoridades no han entendido nada. El nuevo CENAME, que es el sistema de protección en el cual nosotros como fundación fuimos a entregar indicaciones a la Comisión de Constitución cuando fuimos invitados, es dejar el Servicio Nacional de Menores en las manos de los mismos. Yo le hago una pregunta a la sociedad y a ustedes mismos. Si el chofer del furgón es un abusador sexual, ¿mandarían a su hija al colegio con ese mismo chofer? Yo creo que nadie. Eso es lo que hace el gobierno con con el nuevo sistema de protección. Le cambia el nombre al CENAME, pero lo deja en las manos de los mismos cuidadores que aparecen en la cantidad de informes que yo acabo de nombrar. De hecho, no deja de ser curioso porque el nombre preciso es Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia, guión Mejor Niñez o Niños Mejores. Entonces, como que la idea es como, vamos a tener mejores niños. Decía, con esa perspectiva, digamos, tenemos un serio problema. Es como las infancias que hoy día están en el CENAME son lo peor, digamos. Avancemos hacia algo mejor. Yo decía, lo están reconociendo, claro. Están diciendo borrón y cuenta nueva. Los fallecidos claro, los fallecidos ya murieron, ahora tenemos a los niños nuevos y lo que acaba de pasar en la residencia, que ni siquiera tuvieron las habilidades blandas para una medida de contención y llamaron a carabineros inmediatamente para un niño de 13 años en una residencia familiar modelo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué protección me está hablando el sistema? A propósito de protección, y en virtud también del tiempo, hay una pregunta que me le hicieron antes de incluso organizar el conversatorio. Y es que a propósito de la protección que tú planteas, Edison, ¿en qué medida? Porque el CENAME también regula lo que son las adopciones. Varias personas me preguntan, bueno, ¿en qué medida el agilizar, actualizar, modernizar una ley de adopción podría evitar que hayan tantas infancias vulneradas al alero del Estado? ¿Creen que por ahí podría ir una solución o más bien eso huele a una solución parche? Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo lo ven? Yo lo que haría, promovería las familias de acogida, que es un buen método, una buena forma de reinserción. Involucraría a la familia en el proceso. La adopción tiene que terminar, obviamente el sistema de adopción actual con el orden de prelación que tenemos, que es la familia chilena, después la familia extranjera, que eso logró que se abriera la puerta a la venta de niños, niñas y adolescentes al extranjero. Estamos hablando de que en el año 2016 al año 2018, inicios del 2019, las 4 agencias autorizadas por el Estado para tramitar adopciones ganaron cerca de 6.000 millones de pesos por concepto de adopción. Y eso fue una investigación que realizó CIPER. Estoy hablando de 6.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estas agencias le cobraban a familias extranjeras entre 4 y 12 millones de pesos por el certificado de idoneidad. Y cuando se les pregunta, ellas decían, no, se les cobra un aporte. Yo siempre cuando me preguntan sobre adopción, ¿qué mejor entidad es? CENAME directamente. Es más engorroso, es más lento, pero no hay un cobro de por medio, no hay una venta, no hay una transacción. ¿Cachai? Y estoy hablando de Fundación San José, estoy hablando de FADOP, estoy hablando de Fundación Mi Casa, Delia del Gato nuevamente, y estoy hablando de la Organización Nacional Chilena de la Adopción, ¿cachai? Quienes a su vez, cuando empezó el escándalo CENAME, crearon
el COSOC, que es la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en donde un 75% pertenecía a organismos colaboradores. Por lo tanto, cada vez que los invitaban a ellos porque decían que era de la sociedad civil. Y inventaron también el bloque por la infancia. El 85% eran de OCAS, de organismos colaboradores de Sename. Entonces, han tratado por todos los medios de engañar a la sociedad de que ellos son entidades sin fines de lucro, que hacen un trabajo maravilloso. Imagínate, tú escucharas a Milagros Necme, que es la directora de Ciudad del Niño, y es un discurso de amor. Nosotros amamos, lo que hacemos lo hacemos desde el amor, desde el corazón, y no hay una instancia en que hable de derechos. Eso es lo aberrante, eso me dan ganas de decir, perdón, vieja y mierda, levántate y ándate de acá, weón. Basta. Sí. Ahí es cuando hablábamos de los dineros, de las plata, de todos los intereses que están creados aquí en temas de adopción y en temas de que no se termine también este sistema, porque mueve mucha plata, po. Entonces, ¿a quién le conviene? Así como a los políticos no les conviene solucionar los problemas, porque en el fondo los políticos existen para eso. O sea, si no hubiese problema no habrían políticos, y si no hubiese Sename no habría plata tampoco para ellos. O sea, es todo una cadena, ¿cierto? Así se mantienen. Efectivamente tenemos un sistema de adopción súper engorroso, tan discriminatorio también, que entiendo que se ha facilitado un poco más a las familias chilenas poder acceder a la adopción. Incluso entiendo ahora que siendo soltero también puedes adoptar, antes no se podía. Vamos avanzando, falta mucho, pero, o sea, me parte el corazón ver cuando los niños piden, por favor, tengo 9 años, quiero una familia, quiero ser adoptado, y hay tanta burocracia en el sistema para poder llegar a adoptar un niño, y es ahí donde hay que avanzar, bueno, en tantas cosas, pero yo creo que el tema de la adopción es súper importante. En redes sociales, los comentarios, de hecho, a diferencia de los conversatorios que hemos tenido anteriormente, que la gente manda preguntas, han sido comentarios contando testimonios, han sido comentarios de indignación y rabia. Y entre todos los comentarios que tenemos hasta el momento, hay una pregunta que hace Priscila González Chávez. Y con esto, la última pregunta que quisiera poner, digamos, sobre la antepenúltima, que quisiera poner en el tapete en virtud también de la hora. Sé que ya ustedes mismos han indicado algunas cosas, pero ¿de qué manera, pregunta Priscila, se puede asegurar una infancia protegida en la Constitución y a su vez un castigo real a quienes vulneren sus derechos? Es una pregunta doble. ¿Cómo se puede asegurar una infancia protegida y por otra parte cómo sancionar, digamos, realmente a quien vulnere sus derechos? ¿Parto yo? Adelante, Bruna. Sí, mira, bueno, como dices tú, Juan Carlos, ya lo hemos conversado. Yo creo que la forma es, en esta nueva Carta Magna, ¿cierto?, poder reconocer a la niñez como a los niños y niñas como sujetos de derecho y no solo de protección, como hablábamos con Edison, porque y crear también un sistema de reparación que no existe. Yo creo que la impunidad ha llevado a que estos actos horrorosos hayan ocurrido y que sigan ocurriendo, y también hay que poner ojo ahí. Temas técnicos, no en temas técnicos no voy a entrar, porque la verdad las cosas es que no, los temas técnicos son para ti, Juan Carlos. Pero yo creo que es primordial, y vuelvo a decirlo, reconocer la niñez como sujetos de derecho, y ahí poner el énfasis hacia arriba, que todo el eje estructural de la nueva Constitución sea hecho desde la niñez. Mira, con Edison. respecto
Con respecto a eso, yo soy uno de los gestores de la ley SOFI, la cual presentamos 2 mociones que aumentaba las penas a los abusadores sexuales desde 0 a 7 años con resultado de muerte, de 40 a 60 años, prisión perpetua efectiva sin derecho a libertad condicional, y después de 7 a 14, pena efectiva de 20 a 40, sin derecho a libertad condicional, que todavía duermen en el Congreso. Esto lo presentaba en el año 2017. Después viene Hernán Larraín e intenta tomarlo así como logro del gobierno, porque les encanta a ellos eso. Entonces, sacar adelante esos proyectos, ley extraviados, que salga, que quite la voluntariedad, porque si tú no le quitas la voluntariedad vamos a seguir en lo mismo. Es decir, ¿qué niño de 5 años va a manifestar que se quiere fugar, va a tomar una micro y se va a ir a su casa de una ciudad a otra? Ninguno. A este niño lo sacaron, lo secuestraron, lo vendieron. Tenemos la protección administrativa, en donde los distintos estamentos del Estado tengan la obligación de conversar entre sí. Porque imagínate lo que pasó con Sofi. 24, 25 atenciones en un CESFAM y nadie levantó la alerta hasta que la niña murió. ¿Cachai? A veces que en un CESFAM se revisa el RUT y inmediatamente salga si el niño está asistiendo, a quién tengo que llamar, etcétera. Una advertencia, por lo menos. Eso es una protección administrativa, que tengan derecho. Cuando salen de las instituciones, nosotros ahora recién como fundación vamos recién a becar a una niña el próximo año para que termine su carrera completa, una carrera técnica de nivel superior. Como fundación lo tenemos que hacer, porque cuando tú sales, imagínate, yo tengo 42 años y recién estoy terminando mi segunda carrera, que es trabajo social. Ya soy contador, pasé por derecho, me aburrí y tomé trabajo social. Pero necesitamos la posibilidad de abrir las puertas, acortar la brecha educacional. Y yo les hago una pregunta a la sociedad. ¿Cuántos saben ustedes de cuántos niños exactamente existen en el poder, en un cargo de poder, en un cargo público? Un ex Sename, que sea alcalde, que sea diputado actualmente, que esté en un alto rango en el ejército, que esté en algún ministerio. No tenemos. No tenemos. Porque el estigma, tal como lo dijo, el estigma Sename te acompaña siempre. Sí, es una Hasta el día de mochila. hasta el día de hoy la gente me dice que yo soy un niño Sename. No, weón, yo soy Edison Llanos, escritor, tengo mi hija, tengo mi familia y voy a hacer un trabajador social y abogado. Eso soy yo. Director de mi propia fundación. Yo no soy ya Sename. Entonces, y necesitamos cambiar los conceptos, porque también he escuchado a la gente que dice niños de Sename. Y De no, Sename, sí. claro, el niño tiene familia de origen, familia extendida, tercero significativo. Y segundo, menores. Bueno, la palabra menor es el resultado de una operación algebraica que significa menos que disminuido a. Y cuando yo digo menor, le estoy diciendo eres disminuido a mí. No, niños, niñas y adolescentes. Entonces, empezando a cambiar esos conceptos, educando a la sociedad y autoeducándose, podemos empezar a cambiar. Y le aconsejo, pregúntenle a sus candidatos, pregúntenle a sus diputados, a sus concejales, a su alcalde, ¿qué estás haciendo por los niños de mi comuna? Porque esto le afecta a todo Chile. Quiero tomar dos cosas de lo que decían. Por una parte, en tu caso, Edison, no son niños del Sename, sino que son, yo ocupo para un plural, infancias en el Sename, porque no existe un solo tipo de infancia, como para decir la infancia, sino las infancias y que están en el Sename, no son del Sename. Yo creo que ahí semánticamente se esconde una realidad bastante profunda. Y sobre aspectos técnicos, como mencionaba Bruna, sin duda, y de hecho hay varios comentarios en redes sociales, Lorena Montenegro también lo pone sobre la mesa ahí en redes sociales. Evidentemente el problema, técnicamente hablando, toca muchas realidades, es bastante complejo. Y en ese sentido, como constituyente, creo que hay varios puntos en los que podríamos avanzar. Junto con un grupo de independientes de todo el país, hemos estado trabajando precisamente para poner por lo menos 5 puntos sobre la mesa
que quisiera poner sobre la mesa, sobre la mesa, valga la redundancia. En primer lugar, la participación de niñas, niños y adolescentes en sesiones especiales de la convención. Es decir, los adultos vamos a redactar la nueva constitución para las infancias. Tenemos, si vamos a hacer, o ese va a ser el mandato, necesitamos que en el proceso de elaboración las infancias puedan tener voz, que sean escuchados. Y eso va en línea también con las obligaciones internacionales que Chile ha suscrito, digamos, con la comunidad internacional, a propósito de la Convención de los Derechos del Niño. Cuando hablamos del interés superior del niño, es que todo aquello que le involucre tiene que también ser consultado a él. Y en este caso, la nueva constitución, que duda cabe que incumbe a las infancias en el país, y por lo mismo tenemos como constituyentes que generar estos espacios. En segundo lugar, un reconocimiento explícito de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en la Constitución. Y parte de eso ya se explicó en el primer punto, o sea, ser sujetos de derecho también significa el reconocimiento de ser escuchado, un par, digamos. Entonces, sin duda de que ese proceso... Eso es un llamado de atención para ti también. Sin duda. Porque por eso que, acá debiste haber invitado a un niño si vamos a hablar de infancia. es que, ¿sabes? Ahí tengo un problema metodológico, y de hecho se lo expliqué a Bruna cuando la invité, y es que por el tenor de la conversación, con ustedes no tengo problema en conversar estos asuntos, porque es una herida que a ustedes no les revictimiza, digamos. O sea, esto yo lo aprendí trabajando con víctimas de abuso sexual. Yo no tengo las herramientas metodológicas profesionales para que, si por ejemplo en una conversación un niño entra en una crisis de angustia, ¿cómo lo puedo socorrer? Si no puedo garantizar, claro, si no puedo garantizar su cuidado y bienestar, sería, digamos, irresponsable. Por eso es que en el primer punto, como te mencionaba, es cuando hablamos de sesiones, no hablamos de sesiones abiertas, sino de sesiones especiales, porque hay que cuidar metodológicamente esos aspectos, para que no sea atentatorio contra el niño o la niña, digamos. Esa es mi prevención metodológica, digamos. Eso es como... Eso lo aprendí, digamos, por mi tesis de pregrado, que fue precisamente sobre los abusos en el contexto religioso, donde, claro, yo quería entrevistar a víctimas y la universidad, el comité de ética me dijo, no, cuidado, muéstrame tus credenciales para, si vas a entrevistar a víctimas de abuso, muéstrame también tus credenciales, porque ¿qué pasa si hace una crisis de angustia, como te mencionaba antes? Eso, digamos, metodológicamente fue lo que me inhibió, digamos, y por eso lo busqué a ustedes, porque son personas que públicamente ya han hablado sobre esto. No digo que no les duela, pero evidentemente tienen, en cuanto a la elaboración, para que este tema no los invalide, digamos, en sentido personal, que no los ataque a ustedes mismos. Entonces, por eso digamos que no busqué ningún niño, niña o adolescente para esta instancia, pero sí es compromiso para las sesiones, digamos, tener espacios para escuchar a las infancias en el proceso de elaboración de la Constitución. No sé si te respondí bien, Edison, o tiene alguna prevención. No, después la vamos a conversar. me parece bien. El tercer punto que quiero igual poner sobre la mesa es que el principio del interés superior de la niñez será eje estructurante para todas las decisiones políticas, presupuestarias, legislativas y administrativas del país. Tú igual decías, Edison, en tu presentación delante de que, oye, hay que asegurarnos que administrativamente también las infancias estén protegidas. O sea, tenemos que desde la Constitución establecer no solamente normas específicas, sino como una perspectiva para que haya mandatos específicos desde la Convención Constituyente, desde la nueva Constitución, a las instituciones públicas. Un cuarto principio es el mandato constitucional para la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez oportuna, suficiente y adecuada. Es decir, cuando tenemos la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez durmiendo tantos años, sin duda de que la constituyente tiene la potestad para dar un mandato al Congreso Nacional, el que esté en ese momento, de decir como constituyente, nosotros queremos que ustedes legislen ahora ya un tema que está durmiendo durante décadas ahí en el Congreso. Y por último, un quinto principio es añadir en las garantías constitucionales un elemento específico de derechos de la niñez, por lo bajo. Es decir, que las infancias no sea solamente una perspectiva en todos los aspectos a discutir, sino que también tenga una consagración normativa específica. O sea, es como caminar y masticar chicle. Necesitamos discutir todos los temas desde la perspectiva de la infancia, por eso la participación, pero también necesitamos normas específicas para que después la ausencia de las infancias en la nueva Constitución no sea un pretexto para desoír las necesidades. Esos son los 5 puntos sobre los cuales, junto con un grupo de independientes a nivel nacional, estamos
elaborando y estamos trabajando, digamos, en esa dirección, y fue sobre lo cual, como adelantó Bruna, para quienes nos están escuchando hasta ahora, era sobre precisamente lo que tratamos de socializar con todas las candidaturas constituyentes en nuestro distrito, pero por diversas razones, de distintas justificaciones de varias listas y también de algunas personas en particular, no se pudo concretar, trabajar previamente o llegar a esta instancia, digamos, para suscribir un acuerdo en esa dirección. Cosa que evidentemente se lamenta, pero es la situación, y por eso, como bien decía Bruna, ella esperaba, digamos, que hubieran otros constituyentes, pero sin embargo no se pudo. Entonces, esa es la situación. Yo creo que es importante para quienes nos están escuchando recordar que en este momento estamos con Bruna Faro, autora del libro Memorias de una niña alba, y también ella está conectada en este momento desde Chonchi, y estamos también con Edison Gallardo, quien está en este momento en Santiago, quien escribió mi Infierno en el Sename y también Esperanzas en el Infierno. En virtud del tiempo, yo quisiera pedirles tanto a Bruna como a Edison, en pocas palabras, ¿qué es aquello que ustedes les pedirían a los constituyentes que resultemos electos para redactar la nueva constitución? Le pediría tantas cosas en realidad, pero quiero decirles que el compromiso con la niñez es un compromiso moral, ético, que son sus hijos, que miren a sus hijos, eso quiero decirles, que son niños, que son personas, que son seres humanos, y que desde ahí hay que partir, que tienen que jugársela por la niñez, por los niños, por protegerlos, por sus derechos, por una existencia digna, porque hay que deshacerse también de este adultocentrismo tan arraigado que tenemos, y eso, desde mi corazón, desde mi sentir, sin tecnicismo, sin adornos, sin nada, siento que tenemos una deuda que hay que enmendar, una indiferencia que traemos desde hace muchas décadas, y que es momento de decir basta, y que tenemos que ser la voz de estas niñas y niños en esta nueva Carta Magna que nos da la posibilidad de crear estos cimientos fuertes donde se puedan generar estos cambios estructurales profundos que necesitamos como sociedad. Y espero, yo voy a pedir la información, yo ya he emplazado a mis convencionales de mi distrito, y le digo a la gente también que ese es el camino. Pregúntenle, como decía Edison, qué están haciendo a sus convencionales, cuáles son sus puntos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus compromisos con la niñez. Y también un ratito chiquitito me tomo la palabra para decirle a las personas que están en su casa que es necesario que seamos también las voces de estos niños, que tenemos que saltar torniquetes y manchar y gritar porque ellos gritan y hay que escuchar, y también que eduquen, porque cargar la mochila del Sename es súper duro, porque finalmente estos niños y niñas terminan por asumir el rol que la sociedad les impone, y son niños y son personas, niños y niñas, personas iguales a nosotros, a ti, Juan Carlos, a Edison, y no tenemos por qué cargar con el estigma de incapacidad por haber pasado por una residencia Sename. Gracias, Bruna. Edison. Bueno, yo lo que le pediría a los constituyentes, creo que ya lo dije. Solamente la Constitución va a poder salvar, si bien no vamos a salvar a los niños del presente, hay que tener en consideración que vamos a salvar a toda la generación futura.
Y esa es la generación que va a gobernar este país, la que va a decidir gobernantes de ahí en adelante. Y no pensar de esa forma es todo aquel que ve menosprecio en un niño se olvida que fue niño nomás. Entonces, a la gente de nuestro país, yo ya estoy un poco cansado, de hecho estaba a punto de arrepentirme de dar esta entrevista porque es tanta el nivel de exposición que ya sientes que nadie te escucha. Tengo una hija que está creciendo, gracias a Dios la tengo muy bien acomodada, pero no es suficiente. Y cuando quieres renunciar algo aparece. Entonces, intentar que se nos arrugue la piel, eso es imposible, pero que no se nos siga arrugando el corazón, por favor. Eso es lo único que puedo decir. Edison, un abrazo. Igual, Bruna, gracias por el coraje, la perseverancia. Y tenemos que seguir adelante de que, como tú bien dices, no se nos arrugue el corazón. El, fuerte el llamado. Yo simplemente sumarme al llamado de Edison. Este conversatorio no fue diseñado, ninguno, ha sido diseñado como un acto de campaña para que los invitados llamen a votar por mí, sino levantar un contenido para que usted, vecino, aquí del Distrito 25, le consulte a su constituyente. Puedo ser yo, puede ser otra persona su candidato, pero consúltele sobre estos temas, porque son temas ausentes en la discusión electoral. Por eso agradezco a Bruna, agradezco a Edison por el tiempo, el coraje, la amabilidad de querer abrir también el corazón en este conversatorio, y desde ya igual invitar a las vecinas y vecinos el día jueves a las 20 horas, por este mismo medio vamos a estar conversando sobre educación, que ha sido igual algo transversal en esta conversación, la necesidad de emparejar la cancha en ese aspecto, de que finalmente en la educación igual se juega mucho de lo que estamos conversando en materia, digamos, de infancias en el Sename y la discusión constitucional. Así que gracias sobre todo Bruna, Edison, por el tiempo y nada, simplemente llamar a la concientización y sobre todo no solamente saber que ocurren estas cosas, sino juzgarlas como incorrectos, comprometernos. No una disonancia solamente cognitiva, sino también afectiva, para que esto no siga repitiéndose. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Igualmente. Chau, chau. Muchas gracias. Bruna, agrégame Face. Chau. Quedémonos 5 minutos. Po. Sí.